estos son los datos tabulados de aviones que durante la Segunda Guerra Mundial recibieron impactos de bala, ¿ya? Este es un caso real y la pregunta, nos vamos a transportar a esa época y nosotros vamos a ser los especialistas del Centro de Análisis de la Aviación Naval. Y la pregunta de rigor que ellos hicieron es, de acuerdo a estos datos que están visualizando, la pregunta es, ¿qué partes del avión reforzarías? Si quieren lo pueden dibujar ahí el avioncito, después lo pueden mostrar hacia la cámara, qué partes pintaron, pueden responder a través del chat, qué parte ustedes reforzarían, pero la idea que me gustaría saber, a través de una imagen ahí, acercando el dibujo a la cámara de su computador o celular, ver qué parte del avión reforzarías. Todos participan, ¿eh? Ya, perfecto. Hay buenas respuestas. ¿La parte de enfrente o no? Sí. Buena pregunta. ¿Dónde va el piloto? Sí. Por ahí las alas, el centro del avión, ¿cierto? La zona del centro, creo que se repite bastante, sobre todo donde están los impactos de bala. Estarían reforzando en el centro donde hay mayor cantidad de combustible. El motor y la delantera. Bien, hay buena respuesta. Las alas, me gustó. Excelente. Muy bien, buen análisis. En la ala de equilibrio, donde están los puntos. Perfecto. Me gustaba esa respuesta, la parte bien, bien por ahí. A continuación pasó lo siguiente. Pasó un poquito el tiempo y los militares propusieron distintas alternativas, por ejemplo, algunas que ustedes pusieron ahí. Dice que todas ellas coincidían principalmente en blindar las zonas de mayor probabilidad de daño según el gráfico. Entonces blindaron un poquitito lo que ustedes decían, blindar el centro del avión, blindar un poquitito las alas del avión, en otras palabras, blindar un poquitito donde estaban estos puntitos rojos. Ya, porque ese era el análisis que hicieron de la tabulación de los datos. Entonces, pasó el tiempo, los aviones ya lo habían reforzado, y tenemos, no sé si todos ven la presentación. Vamos a ver entonces qué ocurrió una vez que blindaron estos aviones, según los análisis de los datos que nos habían entregado. Estamos aquí en el Centro de Estudio de la Aviación, con algunos problemas técnicos, producto que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos ahí en un contexto bélico. En cualquier momento nos llegan los datos. Ahí estamos. Ahí creo que algunos ya van a empezar a visualizar esto. Sí, creo que sí. Ahí retomamos imagen. Sí. Eso es. Gracias, Sebastián. Bien, continuamos entonces con la presentación. Entonces dice acá que tiempo después, en la siguiente reunión del Centro de Aviación Naval, resulta que se dieron cuenta que la cantidad de aviones derribados seguía siendo la misma, a pesar de que habíamos hecho estas mejoras que ustedes mismos coincidieron, que era blindar aquellas partes donde venían con los puntitos. Resulta que tiempo después la cantidad de aviones seguía siendo la misma derribada. Entonces, aquí viene lo interesante. Veamos qué podría haber ocurrido o qué tendrían que haber hecho. Tenemos entonces que, frente a esta situación, contrataron a un matemático húngaro quien observó los datos, y ojo con esto, que esto se asemeja mucho a lo que a ustedes algunas veces les va a tocar vivir. Este matemático observó los datos y su análisis fue tan concluyente que dijo que el gráfico lo habían interpretado justo al revés. ¿Por qué lo habían interpretado justo al revés? Porque como pusieron ahí, y felicito a aquellos que pusieron esa respuesta, agregaron que, Jordana, por favor, ¿me ayudas ahí con la presentación? Dice que, en efecto, solo habían tomado en cuenta los aviones que habían sobrevivido. Es decir, para poder tener esa tabulación de datos, eran porque los aviones podían aterrizar de vuelta. Por lo tanto, no estaban considerando aquellos aviones que fueron derribados. Es decir, que aquellas zonas que llegaban limpias al aeropuerto, era porque si le llegaba una bala en ese sector, el avión no podía seguir volando. Entonces vamos a ver cuál era la respuesta correcta a esta interrogante de la Segunda Guerra Mundial.
que felicito ahí a varios que pusieron esa alternativa en ese periodo corto de tiempo que hicieron de análisis, que es la respuesta correcta de la solución. Ahí está la respuesta correcta a la solución de cómo blindaron los aviones en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, los aviones tenían que ser blindados en aquellas zonas donde creo que varios compañeros pusieron, en esa zona donde estaba en blanco, porque esas son las zonas realmente que son complejas, ¿ya? Este es un caso de la vida real y hasta el día de hoy esto se sigue utilizando porque algunas veces no comprendemos los datos, no les asociamos un contexto. Y esto es lo que yo quiero que ustedes relacionen con la PDT, que es la prueba que ustedes tienen que dar, que vamos a hacer el resumen ahora en la siguiente lámina, que nos dice que lo que acabamos de ver en estadísticas, que en estadística esto es lo que nosotros conocemos como sesgo de sobrevivencia. Y la historia anterior guarda mucha relación con la PDT y cómo debemos enfrentar los ejercicios desde 3 puntos de vista. Por favor, jóvenes, un buen éxito en la PDT depende de conocimientos previos, ¿ya? Tienen que tener datos e información del problema. Y lo otro, un análisis de la situación. Triangulando estas 3 cosas, usted va a tener una respuesta correcta. ¿Qué significa, por ejemplo, un análisis de la situación? En palabras sencillas, que si usted está resolviendo un problema de cuántos años puede tener una persona, la solución no les puede dar 1500 o tampoco les puede dar 580, porque es una respuesta que está fuera de toda situación, de todo contexto. Entonces, siempre cuando ustedes estén trabajando, tienen que tener estas 3 cosas, jóvenes: conocimientos previos, datos, información del problema, y ojo, jóvenes, por favor, cuando estén resolviendo un ejercicio de la PDT, no importan los conocimientos previos que usted pueda tener en función de la situación. Solamente se basa en lo que el problema le está diciendo. Si, por ejemplo, en el problema le dicen que el largo de Chile es de 500 kilómetros, y usted dice, no, porque el largo de Chile son 1400 y tantos kilómetros, porque lo leí en un atlas, todo. Repito, si en la PDT dice que el largo de Chile es de 500 kilómetros, entonces usted se tiene que basar en el dato e información de ese problema. Por eso que ahí importan los datos e información del problema específico, ¿ya? También, ¿por qué es importante conocimientos previos? Porque hay muchos de ustedes que tienen la habilidad de calcular muy rápido, tienen la habilidad de memorizar contenidos en un periodo corto de tiempo y que les puede ir muy bien en la prueba. Pero resulta que eso no sirve de nada si no tenemos fórmulas, ejercicios detrás, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Es decir, necesitamos conocimientos previos para mejorar esas habilidades que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, teniendo en mente estas 3 cositas, el éxito de la PSU podría ser bastante favorable. A continuación, ahora que ya vimos la introducción un poquitito de cómo la matemática, la PDT, está inserta un poquitito de alguna otra forma en la historia, voy a compartir con ustedes un método de entrenamiento para el éxito de la PDT, ¿ya? En este caso vamos a ir explicando paso a paso cada método, y antes de comenzar, lo importante de esto es decirle francamente que la prueba que este año ustedes van a dar, lo veo muy difícil que se vuelva a repetir. Es una prueba que yo creo que se da una vez cada mucho tiempo, en cuanto a que la cantidad de contenido ha sido disminuida, en cuanto a que los porcentajes que se pide de cada cosa también favorecen mucho al estudiante. Entonces, más que verlo como un problema de que no hemos tenido clases, de que estamos en una situación compleja, yo vería lo positivo de esta prueba, de que realmente tiene una buena posibilidad de ingresar a una buena carrera o ingresar a la casa de estudio que usted quiere, ¿ya? Así que a continuación les vamos a presentar esta forma de cómo preparar la PDT para que así de alguna otra forma logren llegar de mejor manera, ¿ya? Lo interesante de este método,
jóvenes, es que no importa su promedio en matemática, ¿ya? Lo que importa son las ganas que usted tenga de querer entrar a la carrera que usted quiere o a la casa de estudios que usted desea. No tiene que ver con que usted haya sido bueno o malo para matemáticas, porque hay tiempo. Este método, con 5 meses de trabajo al pie de la letra o lo más cercano, se logra el éxito, ¿ya? Pero depende de ustedes, no depende de factores externos como, no sé, como otras cosas que podemos cargar la culpa, pero depende de ustedes nomás, de las ganas. Este plan de trabajo influye principalmente, se divide igual como si ustedes practicaran algún deporte, ¿ya? Cuando usted practica una disciplina, esto se basa en 3 etapas. Cualquier músculo debe ser trabajado bajo 3 etapas. Debe haber siempre una pretemporada, debe haber siempre después de la pretemporada un trabajo específico y finalmente debe venir el periodo de competencia. Si usted no ha hecho ninguno de los pasos previos y compite, lo más probable es que va a ocurrir alguna lesión. Si usted se queda solamente en la pretemporada, lo más probable es que nunca va a alcanzar el rendimiento óptimo, ¿ya? Entonces, si usted piensa la PDT como un entrenamiento para una competencia, entonces este plan le va a servir bastante bien. Vamos entonces con el plan. Entonces, estábamos en que vamos a presentar esto desde el punto de vista de un entrenamiento. Y lo principal, jóvenes, de esto, recuerden siempre que la PDT no es un predictor de inteligencia, ¿ya? Es un predictor de cuánto usted en alguna medida se preparó o se entrenó para algo, ¿ya? El éxito o el fracaso en la PDT no tiene que ver con su nivel intelectual. Perfecto, tiene que ver con un momento dado, un día determinado, y obviamente aquella persona que se preparó con más tiempo tiene mayor probabilidad de éxito. Pero, como le digo, no es predictor de inteligencia la PDT, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que para el caso de ustedes, este plan de entrenamiento va a ser trabajado bajo 3 puntos de vista: la pretemporada, trabajo específico y la competencia. La pretemporada la vamos a hacer desde agosto hasta septiembre. El trabajo específico va desde octubre a noviembre y finalmente el periodo de competencia es diciembre, ¿ya? Teniendo en cuenta que la PSU va a ser en enero, ¿listo? Entonces, el periodo de competencia para nosotros va a ser diciembre. Vamos entonces con los tips para ver cómo vamos a desglosar este plan de entrenamiento. Vamos entonces a ver la primera etapa, que sería la pretemporada. La pretemporada en cualquier deporte significa que usted tiene que adquirir volumen, ¿ya? A los futbolistas generalmente lo llevan a una playa, a los levantadores de pesas generalmente aumentan la cantidad de pesas que tienen que levantar, pero la idea es generar volumen, ya sea de masa muscular. Si esto lo llevamos a nivel de preparación para la PDT, significa que usted tiene que adquirir en estos 2 meses una gran cantidad de volumen de resolución de ejercicios. No significa que usted tiene que mirar el ejercicio propiamente tal, sino que usted tiene que adquirir volumen de cómo se resuelve ese ejercicio. ¿Cómo lo van a hacer esto? Aquí vamos a ir pauteando cada uno de estos, y ojo también que después les vamos a enviar un resumen un poquitito más completo de lo que aparece en las presentaciones. Entonces, jóvenes, lo primero que necesito en ustedes es que realicen un resumen por eje temático. Y la pregunta es, ¿qué son los ejes temáticos y de dónde puedo sacar este resumen? Este resumen se saca del DEMRE, donde usted se puede dirigir a dónde buscar estos ejes temáticos. Los ejes temáticos son 4, que es número, álgebra de funciones, geometría, estadística y probabilidades. Son 4 ejes temáticos. A su vez, cada eje temático se divide en contenidos. En palabras sencillas, lo que usted necesita es ver en un panorama completo todos los contenidos que se van a preguntar. Y se podrán dar cuenta que tampoco es una cantidad gigante de contenidos, no son tantos. Y como nunca en la PDT va a ser tan pequeña en contenidos. Es una gran oportunidad para que les pueda ir bien, ¿ya?
Entonces, paso 1, necesito que en una cartulina, ustedes mismos o en su computador, tengan a mano todos los contenidos que van a ingresar con sus nombres, si entra fracciones, si entra números decimales, si entra rectas paralelas, tal cual, cada contenido, y eso está en la página del DEMRE. ¿Listo? Segunda cosa que tienen que empezar a hacer desde este mes, desde ahora. Deben empezar a mirar muchos videos en YouTube de cómo resolver ejercicios PSU. De hecho, también vamos a agregar algunos links donde ustedes pueden ir a mirar estos videos de cómo profesores resuelven facsímiles completos de cada uno de los ejes temáticos uno por uno. Entonces, mirar muchos resolución de ejercicios PSU. Y en este caso PSU va a ser porque era la anterior, pero en este caso para ustedes es PDT. Aquí empieza el trabajo de ustedes específico, así que atento a esta parte. Si tienen duda o consulta, inmediatamente activan su micrófono. Pero el éxito de esta técnica radica en que ustedes tienen que formar grupos. El éxito de la PDT no es un éxito individual. Si quieren que les vaya bien, es un trabajo en equipo. Por lo tanto, necesitan formar grupos de estudio de 5 o máximo 10 estudiantes. ¿Ya? Repito, mínimo 5, máximo 10 estudiantes. ¿Y qué tienen que hacer aquí? Aplicar lo que nosotros llamamos la técnica de desplumar un facsímil. Entonces, usted forma grupos de 5 a 10 personas y aplicamos la técnica de desplumar un facsímil. Vamos a ver en qué consiste esta técnica de desplumar un facsímil. Entonces, usted tiene un grupo de 5 personas o de 10, voy a tomar el de 5, y lo primero que tienen que hacer estos 5 integrantes es dirigirse a la página oficial del DEMRE, ¿ya? Y descargar facsímiles de matemática desde el año 2005 en adelante. ¿Listo? La pregunta es ¿por qué no pueden descargar facsímiles desde antes de 2005? Porque el 2003 comenzó la PSU, que es la prueba más cercana a lo que usted tiene que dar. El 2004 todavía había una transición y el 2005 ya era realmente lo que querían pedir o querían evaluar. Por lo tanto, todos los facsímiles que sirven para estudiar son del año 2005 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de los integrantes debe hacer? Ojo con esto. 4 de ellos, recuerden que estamos tomando el grupo de 5, 4 de ellos deben cortar digitalmente todo el facsímil. Repito, si usted tiene un grupo de 5, 4 de ellos, 4 de sus integrantes deben repartirse todo el facsímil y cortarlo digitalmente. Alguien se puede hacer cargo de la 1 a la 20, el otro compañero de la 21 a la 40 y así sucesivamente, pero repartirse todo el facsímil y recortar pregunta por pregunta digitalmente. ¿Ya? Atento con lo que voy a decir ahora. Una vez que usted cortó pregunta por pregunta digitalmente, usted lo puede almacenar en su computador o en su celular, pero la gracia es la siguiente, que aquellos que lo van a hacer en un PowerPoint tienen que pegar cada ejercicio que usted cortó, lo pega en un PowerPoint y lo programa con un tiempo de 10 minutos. Por cada ejercicio que usted recortó digitalmente, lo pega en una PPT, en una diapositiva, y les da un tiempo de 10 minutos para que pase automáticamente a la hora. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el grupo era de 5 y 4 de ellos cortaban digitalmente? La pregunta es, ¿qué hace el que quedó solo? Ese es el que llamamos encargado del ensayo. Esa persona se encarga de juntar todos los ejercicios que cortaron digitalmente, cosa que sea una secuencia continua. Cosa que si la persona cortó del 1 al 20, continuamos. Cortan digitalmente pregunta por pregunta, la almacenan en este PowerPoint y a cada diapositiva le asignan un tiempo de 10 minutos. ¿Ya?
En caso que no lo quieran hacer así, lo vamos a ver el caso cómo debiese quedar y cómo podrían ser la variante para WhatsApp. Jordana, por favor, avanza a la siguiente. Una consulta. La idea, dígame. Dijo que estudiáramos con facsímiles del 2005 en adelante, pero las preguntas ahora cambian, entonces ¿será efectivo estudiar con esos facsímiles siendo que la metodología de las preguntas es distinta? Emerson, la prueba que tú tienes que dar se llama PDT porque es una prueba de transición. No es la nueva prueba de admisión. Es una prueba de transición que prácticamente está en un 80% muy vinculada a la PSU anterior. Y de hecho las únicas modificaciones son aquellas preguntas que tienen 4 alternativas a diferencia de 5 y son como 1 o 2 preguntas que tú tienes que buscar el error. Es muy similar a la PSU anterior, ¿ya? Quizás en el próximo año, en la prueba del otro año, quizás ahí ya a lo mejor estos facsímiles van a quedar obsoletos. Pero por ahora te sirve estudiar de los facsímiles de 2005 en adelante, ¿ya? Gracias. De nada. Vamos entonces, ¿cómo debiese quedar esta técnica una vez que el encargado de facsímil recibió todos los recortes? Debiese quedar así. Mire, supongamos que a alguien le tocó la pregunta 4 y la pregunta 4 la pegó digitalmente en una presentación como lo tenemos actualmente en la pizarra, que lo están viendo ahí en la pantalla. Entonces, esa pregunta usted la programa con 10 minutos, ¿listo? Con 10 minutos. Y después, para separar a la pregunta 5, usted coloca una diapositiva en blanco. Por favor, Jordana, muéstranos la secuencia cómo debiese quedar. Por ejemplo, estábamos haciendo la 4, pasaron 10 minutos y luego debiésemos pasar a una hoja en blanco. ¿Ven? Repito, trabajan una pregunta, pasan 10 minutos y luego debiesen pasar a una presentación en blanco. ¿Ya? Eso tienen que hacerlo para las 80 y tantas preguntas si es que van a ocupar un facsímil antiguo o si es que van a ocupar un facsímil nuevo, son 65 preguntas. ¿Listo? Pero cada pregunta cortada en forma individual y pegada en una diapositiva. Vamos a las instrucciones de cómo se trabaja todo esto que hicieron, cómo es lo que ustedes tienen que trabajar en conjunto. Vamos entonces a ver cómo van a trabajar todo esto en conjunto. Por favor, Jordana, ¿me ayudas? A ver ahí, esa, perfecto. Ya, una vez que tenemos todas las preguntas cortadas digitalmente, separadas con una presentación en blanco cada 10 minutos, entonces aquí es donde el grupo de 5 o de 10 participantes, debe escoger un día a la semana o 2 días a la semana, pero esto es lo importante. Cada integrante debe contar con 2 horas que no tengan que ser interrumpidos. Entonces, repito, una vez que usted unió todo el facsímil, entonces necesito que el grupo disponga de 2 horas, ¿ya? De 2 horas por integrante y se junten a cierta hora. Ya, ¿cuál es la idea? Que en forma simultánea, todos comienzan a hacer la pregunta número 1, ¿ya? Comienzan a resolver la pregunta número 1 y todos tienen 10 minutos para resolver la pregunta número 1. ¿Listo? Hay algunos que no la van a hacer y automáticamente pasan a la hoja en blanco. Hay otros que a lo mejor al minuto o a los 2 minutos lograron hacerla. Por lo tanto, no espere que pasen los 10 minutos, sino que pasa directamente a la hoja en blanco. La idea es que después de 10 minutos todos nos encontremos en la presentación en blanco. En el caso que trabajen por WhatsApp, es mucho más práctico porque el encargado del ensayo va a compartir al grupo el ejercicio número 1. Y después él, por el chat, va a escribir, ya, tiempo, pasaron los 10 minutos y ahí todos deben parar. ¿Cuál es la idea? Que al cabo de 10 minutos, veamos qué persona la tuvo buena y aquella persona que tuvo la alternativa buena y que se demoró menos es la encargada de enseñarle al resto de sus compañeros la forma y la técnica para lograr ese resultado en menor tiempo posible. Jóvenes, otra cosa interesante.
usted durante estos 10 minutos tiene acceso a ocupar todo lo que tenga a mano, ya sea YouTube, Wikipedia, libros, apuntes, si quieren un amigo al lado, si quieren llamar a su profesor, pueden ocupar todos los medios posibles para resolver el ejercicio en 10 minutos. Ojo también, supongamos que llegamos a los 10 minutos, ¿ya? Y nadie resolvió el ejercicio en 10 minutos, entonces no pueden pasar al siguiente ejercicio si es que no se resuelve el número 1. Recuerden que estamos en la etapa de volumen de ejercicio. No me importa la rapidez, me importa aprender cómo resolverlo y me importa aprender cuál es el contenido, para que mi cerebro vaya almacenando y asocie fórmulas a los símbolos que estoy viendo, ¿ya? No importa el tiempo, importa la cantidad y volumen de ejercicios. ¿Listo? 10 minutitos para resolverlo, ocupen todo lo que tengan a mano. Si nadie logró resolverlo, no pueden avanzar. Siguen pegados en el ejercicio número 1 hasta que lo resuelvan, ¿ya? No importa cuánto tiempo se demore. Otra cosa importante, cada conocimiento nuevo que usted vaya adquiriendo, ya sea fórmula, ya sea resúmenes, ya sea, no sé, una nueva técnica que un compañero le enseñó, eso lo van anotando en un cuaderno que se va a llamar bitácora de ayuda, o si quieren ustedes le ponen un nombre, pero ese cuaderno debe ser un cuaderno que sea nuevo o un cuaderno usable que tenga varias hojitas y que no se le pierda, porque eso va a cumplir un papel fundamental más adelante. Por cada ejercicio que usted vaya resolviendo y adquiere un conocimiento nuevo, usted lo anota qué fórmula, anota a qué contenido pertenece, qué eje temático, y anotar algunos tips que usted mismo haya encontrado. Finalmente, recomendaciones para que esto funcione. Consideren como mínimo un facsímil cada 2 semanas. Lo óptimo es hacer al menos uno a la semana, es decir, partir el día lunes y el día domingo ya tener un facsímil totalmente desplumado. Como mínimo es tomar un facsímil un día lunes, que pase una semana, que pase otra semana y ahí tenerlo listo. Es que tiene una pregunta. Lo que pasa es que por descarte fui entendiendo que era un facsímil, pero en concreto no entendí muy bien qué es lo que es. Si es que me lo podría explicar, por favor. Perfecto, mira, tú descargas un facsímil desde la página de ENRE, que son los facsímiles de matemática que hay desde el año 2005 en adelante hasta el actual de ahora. La idea es que cada integrante descargue este PDF y se repartan las preguntas. Generalmente van a ser 80, entonces se reparten 20 cada uno. Sí, pero es que no, entendí esa parte, pero ¿qué es un facsímil? Me refiero a... Ya. Perfecto, claro. Ya. El facsímil es el cuadernillo donde a ti te van a pasar las preguntas. Ese es el facsímil. Es el cuadernillo que te pasan. O sea, ahí vienen con todo el contenido que viene la PTO. Repito, son las puras preguntas del facsímil. El facsímil se llama al cuadernillo de las preguntas. Es un cuadernillo que trae 85 preguntas. Entonces, en resumen, van a tomar un facsímil, lo van a cortar digitalmente, lo van a pegar en un PowerPoint y a cada pregunta 10 minutos. Se terminan los 10 minutos, se juntan todos sus compañeros, obviamente cada uno en sus casitas, y empiezan. Oye, ¿tú la hiciste? No, tú, yo sí. ¿Y en cuánto tiempo? 2 minutos, ya. Entonces tú nos explicas cómo lo lograste. Si no lo logran, lamentablemente no pueden avanzar a la pregunta 2 hasta que encuentren la solución. Conocimiento nuevo que adquieran, anotadito en su bitácora de ayuda. ¿Listo? Los que no lo quieren hacer por la PPT, que igual considero que no es el mejor método, a lo mejor, hágalo por WhatsApp, pero el encargado de facsímil es el que sube la pregunta y él controla el tiempo. Recuerden, no pueden ser más de 10 minutos ni menos de 10 minutos. ¿Listo? Ya, pues, de esto consiste la primera etapa que llamamos la pretemporada. ¿Listo? Pretemporada. No me interesa el tiempo, me interesa que adquieran mucho conocimiento de cómo hacer ejercicios. Y recuerden que esta técnica es en paralelo de ver ejercicios en YouTube. Usted va viendo ejercicios en YouTube y además se junta con sus compañeros
2 horas, usted vea en qué momento lo hace, pero tienen que ser 2 horas continuas a desplumar un ensayo. Pasemos a la segunda etapa, que son las repeticiones. Ya, trabajo específico, repeticiones, atento acá. Sigue el mismo grupo, y esto se va a trabajar en octubre a noviembre, ¿listo? Entonces estamos trabajando los segundos meses que viene, el segundo par, que es de octubre a noviembre. Siguen, ojo, siguen viendo videos en YouTube, o también videos en Instagram, o también videos en Facebook, de cómo se resuelven los ejercicios. No paren de mirar videos, no paren. Pero, atento ahora, ¿se acuerdan la técnica de desplumar el facsímil que usted le agregaba 10 minutos? Ahora, jóvenes, son 4 minutos por ejercicio. La misma técnica, cortar digitalmente un facsímil, cortarlo digitalmente, pero ahora no tienen 10 minutos, tienen 4 minutos por ejercicio. ¿Se acuerdan que en la técnica anterior usted podía ocupar todo lo que quisiera, llamar por teléfono, YouTube, podrían, no sé, en esos 10 minutos usted podría todo lo que tenía a mano para responder? Ahora no. Con lo único que usted puede responder en esos 4 minutos es buscando ayuda en esta bitácora. ¿Se acuerdan de esta bitácora que usted hizo donde iba anotando todos los conocimientos nuevos? Esa bitácora es la única ayuda que usted tiene en esta etapa. 4 minutos por ejercicio, pero solamente me puedo ayudar de mi bitácora, de nadie más. A los 4 minutos me junto con mi grupo y nuevamente la pregunta, ¿alguien lo hizo? Y entonces, de esa manera, el que lo hizo más rápido le enseña a los demás. Ojo con esta modificación aquí, atentos jóvenes. En esta etapa, usted se puede saltar, ojo, se pueden saltar los ejercicios que no lograron hacer. Es decir, van pasando por el 1, el 2 y el 3, nadie lo pudo hacer. Entonces, dentro de sus 2 horas de trabajo, usted puede pasar al siguiente. ¿Cuál es la idea? Que al final de cuando usted termine el ejercicio, van a haber muchos que están resueltos, pero va a quedar una cantidad sin hacer. Esa cantidad sin hacer tiene desde esa fecha hasta que se hayan programado para el segundo facsímil para resolver todas esas dudas. No pueden empezar un segundo facsímil si es que no resolvieron las dudas del facsímil anterior. ¿Qué es lo que yo quiero aquí? Ahora ya no quiero volumen de ejercicio, quiero un poquito más de velocidad. Quiero un poquito que su cerebro diga, ah, si parece que yo me acuerdo cómo se hace esto. Esa es la idea en esta etapa. Menos tiempo y mayor velocidad de reacción, ¿ya? ¿Qué es lo que son esas 2 horas? Recuerden que cada jornada de estudio son de 2 horas. Ustedes dicen, ya, ¿cuándo nos podemos juntar? Juntémonos el miércoles. Ya, ¿de qué hora? De las 7 de la tarde hasta las 9. Esos son 2 horas de estudio continuo. Ahí se juntan a hacer la mayor cantidad de ejercicios que el grupo pueda hacer, ¿ya? Eso significa las 2 horas de estudio. No pueden ser interrumpidas, son 2 horas continuas de estudio. ¿Cuál es la idea para esta etapa? La idea es como mínimo un ensayo a la semana. Mínimo un ensayito a la semana, entre 5 personas se hace mucho más entretenido, ¿ya? Un ensayito a la semana, bastante bien, a 4 minutos por ejercicio, y solo se pueden ayudar de la bitácora de ayuda. Y así pasan estos 2 meses que son octubre y noviembre. Vámonos a diciembre. ¿Cómo deberían ya llegar en esta curva de rendimiento a diciembre? En diciembre yo lo llamo la curva de la competencia. En diciembre usted ya tiene una cantidad enorme de facsímiles hechos. Mínimo van a ser como 6 o 5 facsímiles que están totalmente resueltos. Entonces, cuando usted llega a diciembre, usted tiene que simular la PDT tal cual va a ser. Es decir, se queda en su casita un día determinado, que nadie lo moleste en 2 horas 40, imprima una hojita de respuesta con los huevitos a pintar y, ojo, comience a hacer uno de los facsímiles que usted había hecho anteriormente, pero totalmente al azar. ¿Se acuerdan que como mínimo van a ser 5? Entonces usted elija al azar
el número 1, el número 3, el número 4, cualquiera, al azar. Pero mínimo tiene que hacer 2. De los facsímiles antiguos que usted ya hizo, tiene que escoger 2 al azar y los debe hacer completitos dentro de las 2 horas 40. Obviamente, las que estén buenas o malas, igual como si fuera real, a lo mejor no las alcanzará a hacer todas, pero lo ideal es que su cerebro se acuerde, y usted también ahí, los dos ahí concentraditos, se apoyan mutuamente y se van a ir acordando que esta la hice, esta ya sé cómo se hace. Esa es la idea, que el cerebro recuerde lo que usted mismo fue resolviendo, ¿ya? Mínimo 2 ensayos antiguos hechos de forma real. Y por último, en diciembre, usted deje el ensayo que le va a entregar el DEMRE, que es el ensayo oficial 2020, ese ensayo lo deja como última evaluación. Puede ser la tercera semana de diciembre o la cuarta semana de diciembre. En esa fecha, usted resuelva su última prueba, que era el ensayo oficial 2020. Eso lo deja como evaluación final. Usando esta técnica, joven, que no es que trabaje solo, se trabaja en grupo, créanme que se mejora mucho el puntaje. ¿De qué depende el éxito de esto? Que usted escoja bien a estos 5 integrantes que sean súper metódicos, súper ordenados, disciplinados en estudiar de esta manera, y créanme que no depende del promedio que tenga en matemática, ¿ya? Depende de las ganas que usted tenga para entrar. Esta es la técnica entonces de desplumar el ensayo. ¿Listo? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer, vamos a compartir con ustedes ciertos tips que usted tiene que tener clarito al momento de resolver una prueba estandarizada de matemática, ¿ya? Lo que vieron anteriormente es una técnica específica para lograr aumento de puntaje en la prueba de matemática. Lo que viene ahora es los tips que cualquier persona que no hizo necesariamente la técnica, que está haciendo preuniversitario o que simplemente se está preparando solo, pero estos datos que les vamos a dar ahora, a todos les sirven. Voy a dejar a mi colega Nasla, quien va a compartir con ustedes los tips de matemática. Sí, buenas tardes, chiquillos. Ya vimos una técnica que es para el trabajo de la prueba de matemática, en este caso 2020, que se viene con algunos cambios, pero si comienzan a trabajar de forma sistemática, les aseguramos de que ustedes podrán obtener el puntaje que requieren. Estos tips que les vamos a presentar ahora son tips generales, tips que es importante que vayan buscando desde ya. Y el primero que vamos a compartirles es que desde ahora ya dejen de usar la calculadora. Este instrumento es un instrumento que no van a poder utilizar cuando rindan la PDT, por lo tanto, para los ejercicios básicos ya es momento de que su cerebro comience a trabajar, porque requerimos, ¿cierto?, de que su cerebro comience a generar velocidad en el cálculo matemático. Así que desde ahora la calculadora solamente va a ser para corroborar información. Ya no deben utilizarla. En el transcurso del desplumar el facsímile es importante que comiencen solamente a generar estos cálculos ustedes, ¿cierto?, escritos, mentales, para aquellos que puedan hacerlo, pero desde ya no usar más calculadora. Lo otro importante, que también ya lo mencionó el profesor Marco, es que deben ya comenzar a conocer el porcentaje que se va a presentar en la prueba de matemática, el porcentaje de los ejes temáticos, y el profesor dijo son 4. Y yo se los voy a volver a repetir para que lo tengan claro. Estos ejes temáticos son números que yo les voy a dar una ayudita, ¿cierto? Corresponde alrededor de un 17% de las preguntas que se van a presentar en la prueba. Álgebra y funciones, que va ahí entre un 36%, geometría, un 25%, y probabilidad y estadística, que es un 22%. ¿Ya? Es importante que vayan conociendo estos ejes temáticos, que es un conjunto de contenidos afines. En relación a este mismo consejo, ya que comiencen a conocer estos ejes temáticos, es que viene este segundo tips, y es que deben conocer cuáles son las fortalezas y debilidades que ustedes como estudiantes que van a rendir esta prueba tienen.
Es decir, yo soy bueno, no sé, para números, ¿cierto? Entonces sigamos trabajando el eje temático de números y esos contenidos, pero también tengo que saber en cuál no soy tan bueno, por lo tanto, comenzar a trabajar también en esos contenidos. ¿Cuál es mi fortaleza y mis debilidades? Ya es súper importante conocerse en este sentido. Magda, hay una pregunta, no sé si la puede responder usted o otro miembro del equipo, pero para no dejarla pasar. ¿Ya? Max pregunta que cuáles son los porcentajes de los ejes temáticos. Ya, yo se los voy a volver a repetir porque los dije. En el eje temático de números tenemos un porcentaje de un 17%. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de las preguntas que vamos a tener en la prueba, un 17% de ellas están dirigidos a ese eje temático. ¿Ya? Entonces, números, 17%. Álgebra y funciones, un 36%. Geometría, un 25%, y probabilidad y estadística, un 22%. ¿Ya? Esos son los porcentajes que se van a trabajar en torno a los ejes temáticos. Siguiendo con los tips, también es importante que ya vayan revisando cuáles son los puntajes de corte de las carreras que ustedes quieren ingresar, ya en la universidad a la cual ustedes quieren entrar a estudiar. De esta forma, ustedes van sabiendo o calculando por ahí cuánto puntaje requiero yo para la prueba de matemática, para la prueba de lenguaje, que son las pruebas obligatorias, y así yo ir, ¿cierto?, trabajando en pos de poder ingresar a esta carrera. El siguiente, y este es para aquellos que no quieran ser puntajes nacionales, es una nueva técnica cortita que les va a servir cuando estén rindiendo la prueba, que se llama la técnica del asterisco. Esta técnica requiere de lo siguiente, es que cuando ustedes estén en la prueba, deben leer de forma continua, ¿cierto?, y completa, o sea, toda la pregunta completa, y si ustedes logran en esa primera lectura reconocer el contenido, de qué se trata, si logran calcular que se van a demorar de 3 minutos hacia abajo, es momento de responderla. Deben responderla inmediatamente, realizar el ejercicio, responder esa pregunta, ¿ya? Es decir, necesito leer, identificar el contenido y que yo sepa que me voy a demorar menos de 3 minutos en responder esa pregunta. En el caso de que yo logre identificar el contenido, pero calculo que me demoraré más de 3 minutos, debo generar un asterisco grande, considerable, al lado del número de la pregunta, cosa de que yo lo pueda identificar al momento de hojear el facsímil, que es esta prueba, este formato de prueba, fácilmente, ¿ya? Y continúo con las otras preguntas que vienen a continuación. Felipe tiene otra pregunta. Dice, ¿esta técnica era para los que querían tener puntaje nacional? No, justamente no. Para aquellos que quieren solamente tener el puntaje para entrar a la carrera, ¿ya? Porque es una técnica que requiere, que va calculando el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en la primera parte yo logro identificar el contenido, me demoro menos de 3 minutos, la respondo. Paso a la pregunta siguiente. Si yo no logro identificar el contenido, pero me demoro en responderlo un poco más de 3 minutos, le pongo el asterisco. En el caso de que yo no logre identificar el contenido, es mejor no perder tiempo en intentar resolverlo, ¿ya? Esta es la siguiente situación. Si no no conozco el contenido, mejor paso a la siguiente y respondo a aquellas preguntas que sí, yo estoy segura que puedo responder de forma satisfactoria, por decirlo así. Cuando logremos pasar todas las preguntas, o sea, con esta técnica de revisarla, leerla, identificar el contenido y el tiempo que yo me demoro, y logro leer las 65 preguntas, porque esta prueba este año tiene una disminución de preguntas, ¿cierto? Las 65 preguntas, ¿yo qué hago? Y aún me queda tiempo, porque igual el tiempo es considerable, voy hacia atrás nuevamente y voy a responder aquellas preguntas que yo marqué con un asterisco, ¿ya? Porque yo sé cómo resolverlo, pero me iba a demorar un poco más. Ahí ustedes, ¿cierto?, responden las preguntas que están con este asterisco y siguen pasando
repasando el facsímil hoja por hoja, revisando aquellos ejercicios que ustedes dejaron con asterisco y resolviéndolo. En el caso de que terminen, ¿cierto?, de revisar estos ejercicios que tenían con el asterisco, pero aún les queda tiempo, es momento de ir a los ejercicios que no estaban marcados para intentar resolverlo. Porque, a diferencia de otros procesos anteriores, este año no se descuentan preguntas o no se descuenta puntaje en realidad por pregunta incorrecta. Por lo tanto, este es como otro tip, es que ustedes respondan todas las preguntas del facsímil, ya de la prueba en sí. Porque de este modo, aunque se equivoquen, si usted dice tengo una tincada de que es esta la respuesta, entonces márquenla, porque esa respuesta, si en algún caso es incorrecta, no va a haber posteriormente un descuento en el puntaje. Esos son los tips, ¿cierto?, que nosotros de forma general les queremos entregar, aparte de esta técnica de desplumar el facsímil, en donde ustedes van a ir entrenando su cerebro, su cuerpo, a los procesos, a los tiempos también, a resolver estos ejercicios, a adquirir contenido, a adquirir velocidad, ¿cierto? Y además también ir compartiéndose preguntas, pero también es súper importante ya comenzar a ir viendo cuáles son las carreras, los puntajes de corte, cuánto puntaje necesito yo, cuáles son, ¿cierto?, los rangos que necesito manejar. Así que, a pesar de las dificultades que tuvimos hoy día, que no nos había pasado anteriormente, esperamos que todo lo que le hayamos entregado le haya servido, haya sido beneficioso y les facilite un poco también este proceso que aún queda. Todavía tienen tiempo para preparar la prueba. Para aquellos que creen que es muy poquito, que ya es tarde, no. Aún tienen tiempo de preparar la prueba. Es momento de trabajar, sí, hay que trabajar consciente de que quiero obtener tal puntaje en la prueba de competencias matemáticas. Así que, así como lo está compartiendo la profesora Lisbeth, les pedimos, por favor, que contesten la encuesta, porque de este modo nosotros podemos saber, por ejemplo, algunas cosas que queramos profundizar. Esta también sesión la pueden pedir los establecimientos de forma particular a los encargados PASE que tienen para replicarla. Esperamos que le haya sido de utilidad. No sé si algún colega más quiere mencionar algo. Es muy importante también que este material se los vamos a compartir, porque no solamente la presentación, sino que el material de estrategia de estudio para afrontar la prueba de transición de matemática, se las vamos a compartir a quienes completen esta encuesta, porque nos van a quedar sus correos, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes completen la encuesta que les está compartiendo Carolina, y así vamos a poder compartirles también el material de toda esta presentación de hoy. Ya hay algunas cosas más que les vamos a dar como técnicas también para preparar esto. Así que hacer clic en el link que está compartiendo Carolina, ya, y ustedes van a poder acceder a la encuesta, que es muy breve, y nos queda su correo para poder entregarle este material. Agregar además que se van a adjuntar algunos links de aquellos profesores de matemática que más éxito han tenido en la resolución de facsímil. Es decir, son profesores que se han grabado pregunta por pregunta y han subido un facsímil completo, la resolución, a YouTube. Entonces también les vamos a agregar las páginas de estos profesores para que así ustedes puedan ir aumentando este volumen de ejercicio. Por eso es importante de que respondan la encuesta y nosotros nos podamos quedar con sus correos electrónicos y así enviarle este material completo, y si tienen alguna consulta de algún paso que no entiendan, es cosa de que lo canalicen con el encargado PASE y esa persona les podría aclarar la duda. Si alguien tiene alguna consulta de lo que se dijo hoy o algo relacionado con la prueba de transición de matemática, poder hacer esa pregunta ahora, no hay problema. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Si la pueden hacer por el chat o pueden abrir su micrófono también si es para la pregunta. Pregunta Felipe, que él es realmente horrible en geometría. ¿Qué recomendación le podrían dar? Disculpa, ¿el nombre era? ¿O es?
Felipe, Sí, Felipe. Mira, Felipe, en esto de acá, la recomendación es desde mañana mismo, o si puedes ahora, comienza a ver tutoriales de geometría, ¿ya? Tutoriales de geometría o resolución de facsímil en YouTube, escribe resolución de facsímil y busca donde comiencen a resolver ejercicios de geometría. Les recuerdo que el gran secreto de una buena PDT en este caso es haber visto la mayor cantidad de ejercicios. Recuerden que no hay ejercicios nuevos. Generalmente los ejercicios en este tipo de pruebas estandarizadas se repiten, solamente que le giran el triángulo, le cambian algunos valores, pero en la esencia los ejercicios se han repetido todos estos años, siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué te recomiendo yo para mejorar? Mirar mucho resolución de ejercicios de geometría, ¿ya? Y lo que es importante, también tu libreta de bitácora de ayuda, donde tú te generes tus propios mapas conceptuales, tus propios conceptos, tus propios resúmenes. Recuerda que el resumen de otra persona no necesariamente a ti te va a funcionar. Cada persona entiende distinto, por lo tanto, cómo lo escribas tú a cómo lo escribió otro es totalmente diferente. Ocupa tus propias palabras para relacionar fórmulas, para aprender cosas, ¿ya? Pero sí te recomiendo desde ya mirar cómo se resuelven muchos ejercicios y empezar a generar este grupo de estudio de 5 o 10 personas. Marcos, hay otra pregunta. Paz pregunta, ¿el puntaje de la PTU cuánto influye? Sería la Ya, ¿cuánto influye el puntaje en la PSU? Va a depender de la casa de estudio. ¿A qué me refiero yo? Que la PSU puede valer hasta un 50%, ¿ya? O puede, como máximo 50%, o puede ir disminuyendo. Es decir, hoy en día se le da mayor prioridad a tu nota de enseñanza media. Pero tengan cuidado porque van a haber casas de estudio que van a hacer valer mayor porcentaje de la PSU sobre la nota de enseñanza media. ¿Listo? Así que ojo cuando las casas de estudios o las carreras respectivas publiquen sus requisitos de admisión, porque va a ser distinto en algunas universidades cuánto te van a considerar el NEM y cuánto te van a considerar la PSU, ¿ya? Así que atentos cuando eso se publique, porque no todas las universidades van a considerar de igual manera el NEM. O en este caso la PDT. Por eso es importante, chiquillos, que vayan investigando desde ya, según la carrera o el área de interés, cuáles son estos requisitos que están ya publicando en algunas universidades. Así que eso también es importante que vayan revisando las páginas oficiales, ingresen a las páginas de las universidades y vean los requisitos que están teniendo cada carrera. Hay varias preguntas, muchachos, referidas al ranking. Varios estudiantes tienen dudas y preguntan si podrían explicar lo relacionado con el ranking. En cuanto al ranking, eso también el ministerio, llegado a algún momento, tendrá que estandarizar esa publicación. Lamentablemente estamos en un año que no es un año, entre comillas, similar a otros que hayamos tenido. Por lo tanto, hay muchas cosas que no sabemos si se van a considerar o no. Por mi parte, sería como una irresponsabilidad decirle que en tal fecha va a estar publicado el ranking, o cuánto se va a considerar el ranking, o qué cosas va a obtener, qué cosas va a considerar o no al momento de entregar ese ranking, ¿ya? Como les digo, este año, una de las cosas, la palabra clave este año es estar atentos a todas las publicaciones oficiales y en el caso que les sirva, sobre todo a las redes sociales del PASE, porque nosotros información actualizada que nos llega, nosotros las vamos a publicar, ¿ya? Entonces, estar muy atentos a su establecimiento, sobre todo a la parte de orientación, a sus profesores jefes, y estar mirando las redes sociales del PASE, porque en algún momento se va a publicar qué cosas va a considerar el ranking y cuánto es el ranking de cada uno de ustedes. Ok, Valentín también tiene una duda. No hay ninguna duda tonta, Valentín, todas las dudas son válidas. Pregunta que cuánto dura la prueba. En este caso, la prueba dura 2 horas con 40 minutos aproximadamente.
para responder 65 preguntas. Ya, muy bien lo que dijo la profesora. Por eso le digo que esta prueba no sé si se va a volver a repetir, porque esta prueba dura 2 horas 40 y son 65, y antes eran 2 horas hoy no me acuerdo, pero sobre 2 horas, 2 horas 30 y tanto hacia arriba, pero eran 85 preguntas. Es decir, le restaron apenas 20 minutos, pero le sacaron más de 20 preguntas. Entonces creo que el balance de tiempo, cantidad de preguntas es muy favorable hacia ustedes, ¿ya? Así que por favor, no pierdan esta oportunidad. Ok, Ángela pregunta que si a medida en que hagan estas clases deben tener sus agendas con bitácoras. Leo textual la pregunta. Ella dice, a medida que hagan estas clases, ¿debemos tener nuestra agenda con las bitácoras? No, en ese caso, esa técnica es solamente para tu grupo de estudio. Y esa técnica se aplica cuando tú pasas a la segunda etapa, ¿ya? Esa hojita con bitácora es una libretita que a ti te va a servir para estudiar, pero es tuya, no necesariamente son para estas sesiones. Son para la técnica de desplumar el facsímil, que son las que se detallaron que obviamente después te va a llegar a tu correo para que lo puedas leer con más calma, ¿ya? Pero esa bitácora es solamente para el uso de la técnica. Ahora también en el correo les vamos a compartir por eso contesten la encuesta, porque les vamos a compartir también el WhatsApp del PASE, para que ustedes también canalicen sus dudas a través del programa. Si alguno de ustedes quiere profundizar en esta técnica que señaló Marco, ya también nos pueden contactar. Está esa opción, ¿ya? Okay, en las redes sociales también del PASE lo pueden hacer. Perfecto. Tenemos 2 tipos de preguntas, Marcos. Hay varios estudiantes que tienen dudas respecto a lo que es el ranking. Y otros estudiantes están preguntándonos directamente por el programa PASE. Los que nos están preguntando por el programa PASE directamente, ¿en qué consiste? Denos un momento, terminamos las preguntas dedicadas a la sesión de matemáticas específicamente, y al finalizar todas las dudas que tengan vamos a explicar un poco el programa o vamos a coordinar alguna acción con ustedes para darles a conocer lo que es el programa PASE, porque hay varias dudas respecto al programa. Pero ahora están preguntando exactamente qué es el ranking porque no lo tienen claro varios estudiantes. Disculpe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que hasta ahora en todo el liceo, en todos los colegios, ¿cierto? Las pruebas erróneas terminan bajando el puntaje a la nota de 1, ¿no es cierto? Pero yo tengo mi pregunta, ¿qué pasa tengo entendido que las preguntas incorrectas nos bajan el puntaje, que solamente suben el puntaje en las respuestas correctas. Pero ¿qué pasa con las respuestas que quedan en blanco que uno no alcanza a responder? En la parte final de cuando se entregaban los tips, se cuenta ahí que lo peor que puedes hacer es dejar preguntas en blanco, porque no se descuentan las malas, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por último, si no sabes o no te acuerdas del contenido, por último, utilizar el azar, que en una vez a lo mejor marcando una pregunta al azar, capaz que la tengas buena, o sea, tienes mayor probabilidad de apuntarle a algo que dejándola en blanco, ¿ya? Entonces, lo peor que pueden hacer es entregar preguntas omitidas, porque no se descuentan las malas. Pero Marco se refiere específicamente a cuando ya hayan hecho todo el proceso de responder. Carolina, un poquito. Cuando ya hayan hecho todo el proceso que Nasla explicó muy bien con el tema de la técnica del asterisco, cuando les queden ya preguntas que simplemente no hayan podido responder en el tiempo, en esas preguntas que pensemos sean unas 5 o 10, no sé, va a ir variando, ya esas se utilicen, no las dejen sin responder, ya, pero cuando hayan seguido la técnica del asterisco que muy bien Nasla les explicó. Ok, nos queda pendiente aclarar qué es el ranking para algunos estudiantes, y Paz pregunta que dónde publican la información. Imagino que refería al ranking porque ustedes estaban conversando sobre las informaciones oficiales que saldrán próximamente. Claro, mira, en cuanto al ranking, en palabras sencillas, es la conversión de un promedio de notas a un puntaje estandarizado, ¿ya? Es básicamente eso, es que tú al finalizar cierta cantidad de años de estudios, tú sales con un promedio, pero resulta que en este caso la PDT no se mide por notas de 1 a 7,
la PDT se mide por puntaje, que va como puntaje máximo 850 y así hacia abajo. Entonces lo que hace el ranking es estandarizar tu promedio y asignarte un puntaje para que pueda ser considerado en la PDT. ¿Ya? En resumidas cuentas, eso es tomar tu promedio y darle un puntaje de la PDT, que como máximo puede ser 850. Ok, preguntan si se puede dar algún link o una página donde puedan encontrar los facsímiles. Sí, va a ir adjunto que en la página del DEMRE, ¿ya? DEMRE es el que está a cargo del proceso de selección universitaria, ¿ya? Entonces, de todas maneras, igual van a ir los links específicos para que los lleve directamente a donde están los facsímiles de matemáticas. Recordando, como consejo, consideren del 2005 en adelante, no ocupen hacia abajo. Por eso contesten la encuesta que les compartió Carolina con el link en el chat, para que en esa encuesta nosotros con sus correos les enviemos todo este material completo, ¿ya? Los que contesten la encuesta van a tener esta información en sus correos posteriormente. Yo tengo una consulta, es que explicaron que el ranking era la asignación de un puntaje a la nota de los 4 años de enseñanza media. Pero ese no vendría siendo el NEM, porque el ranking se calcula con los cursos, 3 cursos anteriores, si no me equivoco. Claro, por eso que el ranking a ti te va, o sea, en palabras sencillas, el ranking te asocia a un puntaje PDT, pero el ranking también tiene que ver con el nivel de tu establecimiento y tú en qué posición estás con respecto al nivel de tu establecimiento, ¿ya? Que haciendo la diferencia con lo que tú dices con el NEM. A los muchachos que quedan les quiero hacer, ¿hay alguna otra pregunta relacionada específicamente con la prueba o con alguno de los temas tratados hoy por mis compañeros? Porque tengo varias preguntas, pero relacionadas con lo que es el programa PAS. Yo tengo una. Sí, Max. Pues, disculpen que tengo varias preguntas, las tenía anotadas esperando este momento. Por el tema del puntaje, porque yo no entiendo muy bien el tema de cómo se mide el puntaje, porque se me escucha bien, ¿verdad? Sí, escuchamos. Ya. Es que tengo entendido que el puntaje total, o sea, es que no entiendo muy bien cómo funciona el tema del puntaje, pero tengo entendido que el NEM da un puntaje y las pruebas dan otro puntaje y creo que al final se suman, no entendí, si es que me podrían explicar esa parte. Sí, como tú lo dices, tú das la PDT y la PDT te da un puntaje. Tú tienes una nota de enseñanza media que el NEM que también te da un puntaje y el ranking también puede dar un puntaje. Pero todos ellos no es que se sumen y se dividan por 3, sino que a cada uno de ellos se les da un factor de porcentaje. Y ese factor de porcentaje va a depender de la casa de estudio a la cual tú estés postulando. Por ejemplo, van a haber universidades que le van a dar mucho más importancia a tu prueba a la PDT, que fue la prueba de transición, sobre tu nota de enseñanza media. Sin embargo, van a haber otras que van a decir, no, yo considero que la mitad del puntaje debiera ser nota de enseñanza media y un poco debiera ser de la PDT y un poco del ranking. Entonces, va a depender de la casa de estudio de cómo va a asignar estas ponderaciones a tus puntajes. Pero no es que se sumen y se dividan por 3. Se le da una ponderación a cada puntaje.